Morena no es un partido, es una especie de nueva iglesia con un solo pastor. Poder generar una confianza de un cambio progresista que representaba en ese momento la candidatura de López Obrador, y el señor tira por la borda. Creía en su las alianzas, ventaja, ¿no?, de 18 puntos. En ese encuentro, en esa búsqueda, encuentro a López Obrador, expresidente del PRI, al que yo conocía en el trabajo con los Chontales como director del Instituto Indigenista. Lo convenzo de que nos reunamos con el ingeniero Cárdenas para que él pueda ser candidato del Frente Democrático. Y el ingeniero Cárdenas le pidió la única condición, que renunciara al PRI. Bienvenidos a una edición más de Fuego Cruzado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecido como siempre Federico Berrueto que nos acompaña. Un placer. Y el día de hoy tenemos un invitado especial como lo hacemos todos los lunes. Usted lo conoce, es el gobernador, fue gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que nos acompaña el día de hoy. Graco, muchísimas gracias por aceptar. Mucho gusto, Gastón. Un saludo a todo el auditorio. Un gusto por tenerle aquí. Federico. Y bueno, pues me gustaría empezar, si me lo permites, Federico, me gustaría empezar por conocer su opinión de cómo van las campañas hasta ahorita. Nos quedan 28 días, si no me falla la cuenta, para que sea el día de la elección. Y bueno, pues las cosas empiezan a calentarse cada vez más. Bueno, yo consideraría dos elementos de la campaña. El primer momento es la construcción de las candidaturas, que evidentemente la candidatura de Morena se construye desde el oficialismo, desde la decisión del presidente, con un brazo que él tiene directamente desde el gobierno, que son los servidores de la nación, que son los que visitan asiduamente a los ciudadanos beneficiarios de programas sociales, y son los que en territorio llevan el mensaje. Sí. Del periódico Regeneración, que es un periodiquito que se edita bajo la responsabilidad editorial del equipo de comunicación social de la presidencia. Que está en todo el país. Y se reparte con una idea vieja, pero que efectiva, que tiene el observador sobre ese papel de los servidores. Él construye la candidatura de Claudia con mucha anticipación. Y el argumento está claro cuando Marcelo Ebrard dice desde la Secretaría del Bienestar, esto no fue equitativo. Sí. Él se refería exactamente a esa falta de equidad. ¿Por qué? Porque se volcó ese aparato de la Secretaría del Bienestar, bajo la nómina del bienestar que nos cuesta a todos los mexicanos más de 20,000 millones, esa estructura de servidores. Los chalecos guindas famosos, sí, que incluso legalmente obligamos a que quitaran la imagen del López Obrador. Se impugnó en algún momento y tuvieron al principio, ¿no?, del sexenio, quitar sí, la imagen del López Obrador. Pero son los que tienen el discurso que esto es de parte del presidente y esto es de parte del presidente. Y están muy ligados en la estrategia con el Banco del Bienestar, ¿no?, que es el banco de López Obrador, donde le entregan a la gente el apoyo que le manda. Entonces, esa candidatura se construye así. No hay equidad, no hay sino una decisión política, y él construye la candidatura de Claudia. Reúne a los gobernadores que tenían algunas simpatías por Marcelo Ebrard y sectores, los deja jugar, pero mete la contienda a otros dos personajes, como Ricardo Monreal, aborrecido en ese momento, pero que lo mete en la contienda, y al propio Adán Augusto, el exsecretario de Gobernación. Esto es para atomizar, incluso, y evitar que se polarizara la candidatura entre Marcelo y Claudia. Evidentemente ese es el sentido de la decisión. Okay. La segunda, en los partidos de oposición hay una buena experiencia. En el 21 se hace la alianza entre PRI, PAN y PRD, y pierden la mitad de la Ciudad de México y se conforma un bloque opositor muy importante y muy interesante, e incluso en el cómputo de votos tienen más votos que Morena. Okay. Si ustedes revisan la votación, hay que recordar y refrescar esto, PRI, PAN, PRD tienen cerca de 150,000, 200,000 votos, y junto con MC llegarán a casi 1,000,000 de votos entre los dos.
más que Morena. Si Morena ya perdió una elección a la mitad del gobierno, a la mitad del sexenio, la elección de medio término, como se reconoce. Y el segundo elemento de esto es que los partidos, desafortunadamente, en México construimos partidos, porque antes hablábamos del partido, ahora hablamos de los partidos. Y criticamos a los partidos, sí, claro, son merecidamente sujetos de crítica. Todos los partidos políticos están por debajo del deseo democrático de los ciudadanos. Pero, en este caso, no había esperanzas en un candidato. Pensábamos que popularmente los partidos estaban construyendo el frente PAN, PRD y PRI, construyendo una candidatura popular, ¿no? Se hablaba de Fundano, Perengano, y surgió nuestra acción, nuestra iniciativa de algunos experredistas, sobre todo, que nos fuimos juntando con otros expanistas o panistas críticos, etcétera, y fundamos el Frente Cívico Nacional. Y el Frente Cívico Nacional se convirtió en el catalizador de un gran acuerdo político para hacer las marchas, lo que se reconoció como la Marea Roja. Cuando convocamos a la marcha primera, la convocamos con cierto temor en el Monumento a la Revolución. El orador fue Goldenberg, el expresidente del IFE. Y nos sorprendió, nos rebasó la expectativa. La respuesta fue enorme. Y de ahí ya la siguiente en el Zócalo y la otra última en el Zócalo. Y el próximo día 19 en el Zócalo. Y ya anunció Xóchitl y Tahuada que van a ir. Los hemos invitado que ya vayan, porque vamos a votar por ellos. Toda la Marea Rosa, todo lo que las organizaciones del Frente Cívico, más las agrupaciones ciudadanas que hemos integrado una especie de coordinación ciudadana, ¿no? Que son 4, 5, 6 organizaciones. La verdad, el surgimiento de la candidatura de Xóchitl es inesperado para todos. ¿No es provocado por el presidente? No. Bueno, el presidente provoca muchas cosas, ¿no? Sí. En sus abusos, en sus excesos, provoca muchas reacciones. Porque ella se veía para el Distrito Federal, bueno, para la Ciudad de México, y en eso iba. Esa iba, y entonces surge esta cuestión de la resolución judicial que le pide el derecho de réplica, se lo niegan, y de ahí, de repente nos percatamos. Y simultáneamente nos percatamos de que había alguien, un actor, un outsider, ¿no? No es militante de ningún partido, es una mujer interesante, atractivamente para los electores es ¿Nos diferente. ¿Nos recordó en algo al Vicente Fox de...? Pues eso, y la combinación también de López Obrador, que era él presumía de ser outsider, pero no sin serlo. Sí, claro. Finalmente su movimiento era un movimiento que criticaba a la mafia del poder, que eran los partidos, menos él, ¿no? Y los que se entraban con él se purificaban inmediatamente, atravesaban por un manto ahí. El manto protector. Que sigue sucediendo. Y entonces, debo decirte que 1 millón de firmas respaldaron cuando ese proceso interno. Me acuerdo que tuvimos que conseguir el dinero para hacer la pasarela de los precandidatos. Y entonces dimos un plazo para que el primer cernidor de este proceso fue las firmas. Y la sorpresa fue que la que reunió 1 millón de firmas fue Xóchitl. Los demás con trabajo llegaron, y algunos no llegaron a reunir el tope de firmas. Y la sorpresa fue que Xóchitl no solamente llegó, sino llegó con 1 millón de firmas. Y entonces cuando se decidió ya no ir a la última fase del proceso que provocamos este grupo de ciudadanos ante los partidos para dar una legitimidad a la candidatura opositora. Entonces Xóchitl Gálvez es producto de ese empuje, de esa decisión ciudadana. Esto es una característica que no puede decir que no existe. Existe ese rasgo en Xóchitl, ese apoyo, y es lo que le permite a los partidos, a las cúpulas, llegar al acuerdo de que ella sea la candidata del Frente. Ya no decepcionó en el segundo debate, lo hemos platicado. Xóchitl llegó al primero muy criticada, en el segundo ya se soltó y parece que ahorita... A ver, Gastón, permíteme antes que todo, y estarás de acuerdo conmigo, que tenemos ahora la oportunidad de tener en fuego cruzado
a uno de los, no digo testigos, de los actores, de los protagonistas más relevantes de la transformación democrática de México. Sí. No es un exceso decir que Graco ha estado presente en las decisiones fundamentales de la construcción democrática. De la independización de los institutos, ¿no? Así es, que viene incluso desde la reforma con Reyes Heroles, y así sucesivamente, prácticamente todas las decisiones legislativas, políticas, los acuerdos, Graco Ramírez ha estado presente, y esto es muy relevante por el momento que se vive el país. Graco nos ha dejado el testimonio, sí, de lo que ha sido más que su vida, la vida política del país en este azaroso tránsito del autoritarismo a la democracia. Y ahora, que ese es el tema que más nos debe preocupar, es el tránsito de la democracia al autoritarismo. Y creo que esto, contra la regresión autoritaria, es un título pertinente y es una reflexión obligada. Yo invitaría al público que está interesado en estos temas que ojalá y se hiciera de este texto, porque es una lectura apasionante sobre lo que es el devenir político de nuestro país en las últimas décadas. Y a partir de eso yo ubicaría este proceso electoral donde está de por medio no si gana un partido, no si gana un candidato, no. Aquí lo que está de por medio es democracia y quizá más que autoritarismo debemos estar pensando todavía en un proceso peor, porque no solamente es la formalidad del autoritarismo, sino más bien la informalidad del ejercicio del poder al margen de las instituciones. Y como tal, yo lo que vería es cómo surgió la candidatura de Xóchitl. Y lo virtuoso de este proceso es el reencuentro de los ciudadanos. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, porque Graco ha sido un actor relevante en la construcción de los partidos políticos de izquierda. Prácticamente todo este tránsito, Graco ha sido una figura muy importante. Y en este momento del país, de momento nos encontramos con que pues, los ciudadanos no solamente importa, sino que los ciudadanos se vuelve la gran posibilidad para la derrota de esta iniciativa autoritaria. Y yo aquí, Graco, una reflexión que aquí hemos hecho es que no estamos ante un proceso más, que no es una elección convencional. No podemos decir que ni la del 94 ni la del 2000, hablando de ya de lo que es la transición. Exactamente, sino que ahora vemos, estamos ante una elección de Estado, no es un adjetivo propio del debate político, sino más bien una descripción de las condiciones de una contienda que se desarrolla en una brutal inequidad. A ti te tocó vivir ese México y padecerlo, de elecciones inequitativas, de elecciones de Estado. Y aquí lo que estamos viviendo es que se repite después de un gran desarrollo de la institucionalidad democrática de este país, una elección de Estado. Lo trágico es, Federico, gracias por tus expresiones sobre mi persona, sobre el esfuerzo de mi vida por construir esta posibilidad democrática para México. En primer lugar, la izquierda, que éramos proscritos en términos legales, éramos ilegales, ser legalizados, es decir, ser reconocidos como opositores legalmente, ese es un avance muy importante que se da con Reyes Heroles. El segundo gran paso son las instituciones para lograr elecciones confiables, equitativas, legítimas, que den certeza de que se respeta el sufragio. Y tercero es la construcción de partidos, que para mi gusto los partidos se convirtieron más en instrumentos de los dirigentes que de los ciudadanos. Sí. Hoy el reto es que los partidos se conviertan en instrumentos de los ciudadanos y no lo que ha ocurrido lamentablemente. Pero más allá de eso,
Lo que debe importarnos es que efectivamente a los ciudadanos nos debe de interesar e importar muchísimo lo que hemos hecho. ¿Tú te imaginas la ciudadanía en 1988, Federico, con una comisión federal electoral que presidía, por cierto, Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema? Sí, claro. Una candidatura del PRI que se cinde con Cuauhtémoc Cárdenas al frente de la corriente democrática y la Constitución, usando registros de partidos como el PPS, el auténtico de la Revolución Mexicana, que ya no existen. Y se crearon otros partidos, ¿no? El Frente Cardenista y el Partido Mexicano Socialista. Hicimos el Frente Democrático junto con la corriente. Imagínate los ciudadanos frente a eso, da una sorpresa política en las urnas, donde no estábamos acostumbrados, sino simplemente el que decía el presidente, el candidato, y ese iba a ser. Listo. Se acabó, ese iba a ser el elegido para gobernador, para casi todos los puestos de elección. Y en ese momento hay una clara señal: los ciudadanos son los actores fundamentales de los cambios. Y son ellos los que van llevándonos en este acompañamiento en las crisis que se presentan en el propio régimen político, porque cuando ya López Portillo se queda desnudo como candidato único, pues no hay legitimidad, no hay opositor. ¿De qué sistema democrático estás hablando? ¿No? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde puedes presumir que este país tiene las características de un régimen que se califica democráticamente? Otro elemento es, como nace el propio sistema del 29, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Okay. Como fue el de Obregón, surge el PNR como el gran paraguas y el régimen político que prevaleció, la manifestación de crisis del régimen político, con un presidente de una popularidad del 70%, y por cierto muy parecidos con un programa solidaridad al de los programas de bienestar que hoy estamos viendo. Entonces, frente a toda esa realidad que estamos observando, sigue siendo el sujeto los ciudadanos, los que están dando los cambios, no solamente los partidos ni los candidatos, sino cuando empiezan a reconocerse, y aquí está la claridad de la madurez política de esa parte del PRI, con un priista no ortodoxo como Zedillo, pues llegamos al acuerdo de quitar, de tener un árbitro independiente, y empezó la transición. 97 pierde el PRI su mayoría histórica en el Congreso, se gana la Ciudad de México, y en el 2000 estamos ante algo impensable: la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Pasó en 3-4 años. Y esto es un reconocimiento a una clase política de todas las posturas políticas, ideológicas, que supimos construir escuchando a los ciudadanos, que ellos querían democracia y que había que evitar la violencia, como se evitó también después de 68 y la reforma que hace Reyes Heroles, ¿no? Que estábamos proscritos como izquierda. Entonces, frente a todo esto, me parece importante observar que el gran sujeto de los cambios son los ciudadanos. Y está en manos de nosotros los ciudadanos, de todos los ciudadanos, está en manos de ellos, de todos nosotros, que somos ciudadanos, el poder darle una oportunidad histórica de nueva cuenta a este país. Y estoy de acuerdo con Federico, no estamos ante cualquier elección. Definitivamente. Porque la gran traición histórica, que así será juzgada, de López Obrador, y esa es la característica populista de su gobierno, es que él llega gracias a las instituciones democráticas. Jamás hubiera sido presidente si no habría habido un INE que reconociera su triunfo, que hubiera equidad, que prohibiera al presidente constitucionalmente meterse en elección. Todo lo que está haciendo él, violando la Constitución para meterse, metiendo recursos federales para hacer inequitativa la elección, reuniendo a los gobernadores periódicamente para que afiancen su candidatura. Y todo esto que se está poniendo de manifiesto, esta gran traición a la democracia, es el peligro de la regresión. Es decir, que él tenga el sueño, el anhelo político de querer tener un partido hegemónico y ser el gran jefe político de un nuevo régimen bajo un solo partido otra vez. Que se puede convertir en el maximato. Que es querer regresar la historia, ¿no? Sí. Que a veces la historia se repite, diría el clásico, como tragedia
o como comedia. Decía mi abuelo, la historia no se repite, pero siempre rima. Y como tragedia o como comedia. Exactamente. Vamos a ir a un corte, si me permites, Graco, Federico, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos para seguir platicando de esto. Me gustaría empezar el siguiente bloque nada más tratando de entender, tú conoces a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le pasó? ¿Qué fue o siempre tuvo esto dentro de su plan? ¿Se modificó mientras estaba saboreando el poder? ¿Algo debió haber pasado? ¿O tal vez estaba planeado desde el principio? Si te parece, Graco, hablamos del tema. Sí. Bueno, regresamos en un momento, no tardamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos con Graco Ramírez, Federico Berrueto, platicando del tema. Y la pregunta que te hacía, Graco, es: ¿se transformó en el ejercicio del poder el presidente o siempre lo tuvo en mente? Mira, la vida me dio la oportunidad, con muchos personajes, para construir este gran proyecto del PRD y el PM, Partido Mexicano Socialista, Sí. de buscar un candidato competitivo para Tabasco. Después de la elección 88 con el ingeniero Cárdenas, seguía en julio, seguía en noviembre una elección local que era Morelos y, curiosamente, y también Tabasco. Okay. Y entonces, en este caso, el ingeniero Cárdenas, pues, platicando con él y analizando los escenarios, pues hay que buscar un buen candidato en Tabasco. Pues, quedamos a 10 puntos de lo que se reconoció de Salinas, Okay. porque el voto petrolero fue muy importante. Los trabajadores petroleros votaron por Cuauhtémoc Cárdenas de manera notable. Esto le costó más adelante la cárcel a Joaquín Hernández Galicia, el dirigente de la famosa quina. La quina. ¿Verdad? Se parecen, ¿verdad? Los personajes en ciertas cosas. La historia rima, la historia rima. Y entonces, en ese encuentro, en esa búsqueda, encuentro a López Obrador, expresidente del PRI, alguien que yo conocía en el trabajo con los Chontales como director del Instituto Indigenista, y provoco, lo convenzo de que nos reunamos con el ingeniero Cárdenas para que él pueda ser candidato del Frente Democrático. Y el ingeniero Cárdenas le pidió la única condición, que renunciara al PRI, porque él seguía siendo miembro del PRI. Él no estuvo en la corriente democrática, él no dio el paso de la postura de rompimiento por esa corriente democrática que se deslindaba, ¿no?, de la candidatura. No sé si votó o no por Salinas, pero no estuvo en la trinchera apoyando a Cárdenas abiertamente, ¿me explico? Es un hecho histórico, ineludible para él. Y entonces le costó trabajo tomar la decisión, tardó 4 semanas en tomar la decisión de dejar el PRI. Yo sostengo ahora que por lo que estoy viendo, pues nunca renunció, ¿no? Yo creo que se quedó con ese gen, ese ADN Sí, claro. del PRI de los 70s, él añora ese PRI, ¿no? Bueno, él hizo el himno, ¿no? Él lo hizo un himno en Tabasco, claro, y era un priista muy ortodoxo, muy militante. Pero finalmente dio el paso y se incorporó, fue candidato, y después se convierte en dirigente estatal, juega 2 veces a candidato a gobernador, pierde las 2 veces, bajo circunstancias diferentes, pero Sí. no logra romper el cerco político en Tabasco. Y Andrés Manuel, dices tú, ¿qué le pasó? Bueno, yo pienso en primer lugar que en 2006 podría haber sido presidente, pero no es que nos hayan robado la elección, es que perdimos la elección. Okay. No se presenta al primer debate, no hace alianzas políticas como que había que hacer para construir, no se reúne con fuerzas fundamentales del Estado, iglesias, ejército, etcétera, para poder generar una confianza de un cambio progresista que representaba en ese momento la candidatura de López Obrador, y el señor tira por la borda. No creía en su las alianzas, ventaja, ¿no?, de 18 puntos. Y ahí fue mi rompimiento con él. Yo jugué a candidato a senador. Sí. Y ahí yo discuto con él muy fuertemente y le digo: Andrés Manuel, estas ventajas tuyas, esta ventaja que tienes tú electoralmente, es decir, en todas las encuestas, se va a esfumar
si tú no tomas en cuenta que la política es de acuerdos Exacto. y no de imposiciones y no de caprichos. Porque no ir al debate es una señal profundamente antidemocrática. Si lograr los debates fue una conquista democrática. Sí, claro. El primer debate fue entre Zedillo, Diego Fernández y Cárdenas. Y fue un acontecimiento en México, que eso no existía. Hoy nos sobran debates, ¿no? Claro, Hoy ahora ya tenemos hay más debates y posdebates, pues gracias a eso. Bueno, resulta que crece Calderón. ¿Por qué? Porque había un deseo de buscar en los candidatos una actitud, y él expresa ese cállate chachalaca. Sí, claro. Hoy se lo merecería él perfectamente. Con aquello dicen que no es bueno cambiar de caballo a la mitad del río, creo que fue, ¿no? Una declaración de Fox. de Vicente Fox, ¿no? Que decía que no era bueno cambiar de caballo a la mitad del río. Entonces todo esto, ese escenario te lleva a una frustración muy grande. Yo creo que él nunca se repone de esa frustración, y toda esa frustración lo lleva a ser candidato muy a fuerzas después, otra vez en el 12, muy forzadamente, cuando podría haber sido Marcelo Ebrard el candidato. Era mejor como candidato, sí. Era más competitivo, y amenaza con dividir, dice, por candidato del PT y dividir lo que teníamos de alianza PT-MC-PRD, y nos amenaza, nos hace rehenes de esto, y él empieza ahí a derivar a un hartazgo también, a un estilo que no soporta la discusión de los perredistas. Se siente incómodo cuando se discuten las cosas en el PRD, porque en el PRD pues estábamos educados en una cultura del debate, de la discusión, de la discrepancia, y después de la unidad ya tomada la decisión democráticamente votando, ¿no? Entonces él empieza a entrar en esa contradicción y empieza a generar su idea de un partido a partir de su personalidad, de su caudillismo. Yo llego a decir que Morena no es un partido, es una especie de nueva iglesia con un solo pastor, con una sola voz. Y es lo que hizo. Él registra como asociación política Morena. Te voy a dar un ejemplo. En el 2015, en la elección intermedia, siendo yo gobernador en Morelos, yo termino en el 18. En 2015, Morena, en elección intermedia, saca 7% de los votos. Y 3 años después, Morena se convierte en el ganador absoluto de la elección. Indiscutible. Y con un personaje siniestro que metió ahí en alianza con un partido también siniestro como el PES, a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, Cuauhtémoc. Pero todo este escenario te lleva a que el tipo piensa que él es el dueño de un proyecto que no se mueve por una postura política, sino es como una especie de paraguas en una concepción muy del poder, a partir del poder, muy de los populismos. Esta es una característica no privativa de México. Se observa, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Federico? Y tú, sí. En muchos esquemas, Mussolini, Hitler, es parte de la Perón, muchos dirigentes populistas que generaron ese tipo de carisma, los líderes carismáticos y mesiánicos. Sí, claro. Ahí no se equivoca Enrique Krause en el Mesías Tropical, ahí lo define a cuerpo entero. Entonces esas características ya existían, que se han multiplicado pues, con el poder, pues el poder enloquece. Si tú no tienes autocontrol cuando eres gobernador o presidente, claro, tienes poder y no tienes autocontrol, pues te desbordas y te enloqueces. Y hoy vemos un sexenio de ocurrencias, están quebrantadas las finanzas públicas, está endeudado el país como nunca antes. Ni siquiera Fox, Calderón o Peña se atrevieron a endeudar a México como estamos endeudados hoy. Estamos con el 50% del PIB y 1 billón en promedio, y un país que crece al -1, a 0.3 o 0.7, 8 en promedio. Ni siquiera crecimiento económico, ni siquiera nada. Es una ficción. Y están contabilizando lo que perdimos durante la pandemia como crecimiento, ¿no? A partir de ahí se construye este supuesto todo número. esto, por más que digan,
Pero un país donde la violencia se convierte en algo que quiere normalizar, ¿no? Y un abuso de poder extremadamente grosero, terrible, grotesco, como las que ejerce el presidente ahora con este caso de María Amparo. De María ¿no? Amparo, lo que pasó el Que viernes. sin mediar un juicio, ¡pum!, condenan un derecho de una persona porque ellos decidieron que el origen de su pensión no era el que ellos el que legalmente debería claro, haber sido. claro. Oye, Graco, ¿no consideras en este, digamos, contexto y en esta singularidad de Andrés Manuel López Obrador que el ejercicio nos obliga a pensar también en otro elemento que es la sociedad mexicana, por un lado, y por otro lado, los intereses que influyen en la política? Del lado de la sociedad, ¿qué ocurre en la sociedad? El desencanto con las instituciones de la democracia, no nada más los partidos, también los mismos legisladores y en general la institucionalidad democrática, elecciones, etc. Entonces, hay un tema ahí de desencanto de la sociedad con la democracia y otros los factores que siempre han estado presentes, que influyen en la política. Quiero hablar de la Iglesia, que desde mi punto de vista la Iglesia, al menos en este último tramo, ha tenido una postura bastante encomiable, al menos en la denuncia de la violencia y de la impunidad. Y por otro lado, algo que es verdaderamente vergonzoso, la actitud de los grandes empresarios, que eso siempre se acomodan a quien tiene el poder, pero también de los representantes del sector empresarial, que de una forma muy explícita se vuelven una suerte de aval a las prácticas autoritarias, incluso decisiones que van en contra de sus propios intereses. Y luego en esto algo que siempre representa una duda, lo que será la postura de los militares. Sí. Y en esto hay una actitud, yo la veo generalizada, de un profundo desconocimiento de lo que es el sector militar. Creen que los militares es el secretario de la Defensa o el secretario. La verdad es que es un universo tan complejo y además con un sentido de la historia y de su responsabilidad muy propio, que no pasa por los intereses. ¿Cuál era la pregunta que nos hacíamos muchos mexicanos en el 2000, si el ejército iba a reconocer la derrota del PRI? Porque históricamente el ejército llegó a ser el cuarto sector del PRI, con el general Cárdenas en el Partido de la Revolución Mexicana. Entonces, no se concebía disociar al PRI de los militares. Y la gran traición de López Obrador desde el punto de vista del proyecto progresista era ubicar, como la Constitución lo establece, a los militares en su papel de la seguridad nacional y a la construcción de un modelo de seguridad sin los militares, que ellos mismos en Morena, cuando se presentó las iniciativas de Peña Nieto para que se autorizara al ejército a intervenir en tareas de seguridad, estuvieron en contra, denunciaban la militarización del país. Bueno, el hoy presidente dijo, los vamos a regresar a sus cuarteles. Bueno, él lo dijo textual. Es otra de las grandes mentiras y traiciones que ha hecho. ¿Y qué resulta? Como dijo, no voy a endeudar, y endeudó. No voy a sacar a los militares y no voy a talar ni un árbol y los taló. Y ahora los ha convertido en algo inusitado. Los ha convertido en parte de la actividad del Estado mexicano y en la economía, en administración de aeropuertos, en el control de puertos, en una fuerza del Estado donde ellos particularmente están actuando. Entonces, esto te lleva también a una deformación muy peligrosa, porque eso ya se había logrado. Pues imagínate tú la sabiduría de decisión del sistema político viejo cuando deciden tener ya un candidato no general, un candidato civil, ¿no? Como fue Miguel Alemán, el llamado cachorro de la revolución. Ávila Camacho fue el último militar, ¿no? El último militar fue Ávila Camacho, y toma esa decisión porque ya había que desmilitarizar
el proceso político. ¿Se vivió en esa época esa tensión de decir a ver si se deja el ejército? Claro, y ahora muchos piensan que no, No Andrés, pasó nada. el ejército va a apoyar a López Obrador, si gana la oposición, van a estar con... No, señor. El ejército es pueblo uniformado. Y para muchos, yo soy hijo, nieto Claro. y hermano de militares a mucha honra. Y te puedo decir que para un militar, si tú le quitas el honor de serlo, porque es una vida dura ser militar, es verdaderamente una vida particularmente difícil, la disciplina de entregarse horas y días sin ver a la familia, la disciplina de cumplir instrucciones que a veces no gustan, pero que se cumplen. Pero ahora que les pidan que volteen la cara para que le entreguen el territorio a los delincuentes, que hasta los correteen los delincuentes, los grupos criminales de muchas partes del país, por orden del señor presidente, del comandante en jefe, eso ha humillado a las fuerzas militares. Y si tú le quitas ese honor a las Fuerzas Armadas, a un soldado le quitas su justificación de existencia, de cuerpo, porque es un cuerpo. Por eso no pudo, la Guardia Nacional no quiso dejar de ser un cuerpo militar, porque no querían perder lo que es un cuerpo que convirtió a Andrés tramposamente, en lugar de apoyar a las policías estatales, quiso hacer una policía al estilo de estos esquemas medio cubanos. Digo, no porque yo sea anticomunista, soy gente de izquierda, pero lamentablemente, ¿no?, en lo que se han convertido la Revolución Cubana. Entonces, todo esto nos lleva a que el ejército hoy esté realmente decepcionado, muchos de ellos, no porque la crema esté en los negocios o en la construcción. Hay una cremita ahí, una natita que le ha ido bien. Y al rato saldrán cosas Seguramente. que se conocerán. Pero la base social de más de 200,000 soldados, 300,000 soldados en este país, no deben estar muy conformes ellos y su familia de lo que está pasando. Graco, en esto quisiera escuchar tu reflexión a partir de un asunto que aquí en Yucatán, en el contexto de la elección de gobernador, se vuelve muy relevante. Y es una suerte de sentimiento, al menos por una parte sustantiva de la sociedad yucateca, de que se vive aquí un estado de excepción en términos de ser una isla donde hay seguridad, hay tranquilidad, no hay impunidad, prácticamente todos los homicidios son esclarecidos y sancionados, y las policías cuentan con aprecio, las policías locales, municipales, cuentan con aprecio de la gente, del respeto y agradecimiento. Una situación, digamos, distinta. Claro. Y ahora, bueno, que se ve la competencia a muchos, nos preocupa este asunto de que finalmente no es que pierda un partido, no, es que se pierda una circunstancia muy venturosa, al menos así se aprecia, en términos de seguridad. A ti te tocó vivir en un estado donde ya por una historia pasada te tocó lidiar con el tema de la inseguridad en condiciones muy complicadas, y luego te sucede un gobierno muy afín a Morena, porque finalmente es Morena para efectos prácticos, pero digamos, yo quisiera escuchar una suerte de mensajero del futuro indeseable para Yucatán. ¿Cuál es tu reflexión? Que nos Absolutamente, con mucho gusto. Y ahí, Graco, si me permites, me tengo que ir a un corte, pero regresamos del corte y damos la respuesta, ¿te parece? Encantado. Vamos rápidamente a un corte, regresamos. Estamos de regreso, estamos platicando con Graco Ramírez. Graco, ahora ¿Y con sí. Federico? No, bueno, Federico también, pero Federico fue el que hizo la pregunta. Es de casa. La pregunta que te hacía, Federico, este tipo de mensaje, porque Sí. ya viviste en Es muy Morelos. pertinente. Mira, yo como gobernador planteé y logré un consenso en la conferencia de gobernadores después de lo que pasó en Ayotzinapa y en Iguala en particular,
Yo retomé las policías municipales controladas por los grupos delincuenciales y creé un modelo de policía estatal, única. Y gané en la Corte el debate, y que la Corte me dio la razón. Por la situación de emergencia, yo tenía facultades ante una emergencia de asumir el control de la seguridad pública. Pero no planteé militarizar la seguridad pública. En mi sexenio no aparecía el ejército, y yo tengo un gran respeto por el ejército. Sí, claro. ¿Y cómo manifestaba mi respeto por el ejército? No metiendo las tareas de seguridad, sino haciendo lo que nos toca a nosotros como gobierno, una policía de carácter civil. ¿Cuál es el gran ejemplo de Yucatán y de Coahuila también, de otras entidades, menos, pero Querétaro, en fin, otras? Pero en el caso de Yucatán es muy particular. Hay un cuerpo de policía que la gente respeta. Sí. Y es un órgano, es un brazo civil del gobierno, no es un brazo militar. Y lo que ha fracasado, bueno, pues, ve nomás, estaba Capela, el que fue mi secretario de Seguridad Pública, con Carlos Joaquín, le arman una trampa cuando muere su madre, está en Tijuana, lo quitan, se queda el segundo que ya venía de Morelos, en fin. Pero cuando la gobernadora entrante nombra a este muchacho Manelik, que eran muy cercanos entre Capela y Manelik, 12 minutos. La orden presidencial fue, vamos a poner un militar. El que está en la seguridad de Morelos es un almirante que viene de Veracruz. Me doy cuenta que llegaron como piratas de Veracruz. Han atracado, han destruido todo lo que dejamos en la seguridad. Los arcos de seguridad que platicábamos el otro día. Todas las cámaras apagadas, los software, todo. Un C5 que era el mejor que había en el segundo año del sexenio, en 2014. Todo apagado. Todo destruido, apagado. Aquí que se corre el riesgo, no sé si eternicemos a este famoso policía, ¿cómo se llama? Luis Felipe Saidén. Saidén, que ha sido un excelente funcionario y servidor público, que ha trascendido a los cambios incluso partidarios de la alternancia en Yucatán, y que ahora lleguen estos a decir que no, que la seguridad va a ser un tema como lo que han hecho en todos los estados, que son los más inseguros del país, y los más violentos. Yo creo que Yucatán correría un gran riesgo. Sí. Creo que hay que reconocer que aquí se ha preservado por la clase política yucateca una institución que ha sido y es respetable y ha funcionado para los ciudadanos. Creo que ese es el riesgo que se correría. Ya lo vimos en Quintana Roo. Intentó esa gobernadora poner a un civil y le ordenaron que metiera a quien metieron finalmente desde el centro. Sí. Eso va a ocurrir. Es un modelo, porque la Guardia Nacional, insisto, es un brazo militar, un cuerpo de ejército, no es un cuerpo de policía. Policía es otra definición de comportamiento, de lógica. Un militar está preparado para defenderse y para destruir a su adversario. Un policía debe estar preparado para proteger al ciudadano y hacer valer la ley desde la perspectiva de los derechos. Exacto. Esa es una lógica diferente. Claro, están obligados también los militares a respetar derechos, pero su lógica es otra. ¿En cuánto tiempo se echó a perder todo? ¿Cuánto les tomó destruirlo todo? López Obrador. Pues, no, en el caso de Morelos, por ejemplo. No, pues los mismos 5 años y medio de López Obrador. Se chutó la salud, se chutó la seguridad, el modelo de seguridad, todo. Estaba ya la iniciativa de las 32 policías únicas y mejorar, depurar la Policía Federal, pero ya era un avance. Todo eso lo destruyó. Le quitó recursos a los municipios, le quitó recursos a los estados, acabó con los sistemas de salud del Seguro Popular en las entidades federativas, acabó con la entrega de medicamentos, con el mantenimiento de hospitales. Los mismos, los del Seguro Social y los del ISSSTE son una desgracia hoy. Imagínate, acabó con el Seguro Popular, que ahí, bien o mal, teníamos un fondo para atender enfermedades de alto riesgo. Sí, claro, las catastróficas. Catastróficas. Sí, desde luego. Lo acabó, todo eso lo destruyó y tuvo que cambiar del Seguro Popular a INSABI, y INSABI fue un fracaso que nos costó cerca de 500,000 millones de pesos. Toda esa destrucción de la salud. Graco, pero sin embargo, el apoyo y la aceptación
por el presidente sigue en niveles muy altos? Porque el hombre construye una propaganda cotidiana. Okay. Él está haciendo propaganda todos los días. Sí. No está informando, no está debatiendo, está descalificando, está persiguiendo, está diciendo, no, este periodista, él se equipara, es como un presidente se va a equipararse a un periodista, a un comunicador. Y para él, ese señor, ¿por qué tiene ingresos? Y su actividad es otra, no es la de ser un servidor público, la del comunicador, ¿no? Y él los persigue, los descalifica, los desprestigia. ¿Y eso le gusta a la gente? No, yo creo que ha dividido a la gente. Y así como muchos creen que él es el Salvador, como él se construye como el Salvador de la patria, hay una parte de la sociedad que ha reaccionado. Te voy a dar un dato. Haz un ejercicio. Reúnete a 10 amigas o amigos que hayan votado por López Obrador. Okay. De esos 10, 5 ¿Van a estar arrepentidos? no lo volverían a hacer. Ok. Es un dato, duro. Sí, claro. Oye, ok. viendo a futuro, yo en lo personal he sido muy crítico de las encuestas convencionales que plantean una situación, primero no representan una gran deshonestidad, es un tema desde mi punto de vista de deshonestidad profesional y de corrupción, como la industria de opinión pública asociada a las elecciones divulga datos que ellos saben que no se sostienen. Cuando la mitad de la gente no te responde por razones de miedo, cuando los que te responden todavía una parte proporcional dicen que pueden cambiar de intención de voto o que no tienen, bueno, y lamentablemente, así como hay una traición de un presidente, también hay una traición de una industria, que es la industria de las encuestas. Pero aquí lo que yo, porque nosotros al menos hemos llamado a tomar con reserva lo que estos números nos dicen. Y lo que vemos más que todo es una elección que puede, más cerrada de lo que parece, y que puede ganar la oposición, puede ganar el oficialismo, que en todo caso está asociado a los niveles de participación ciudadana, por esto que tú señalabas, los ciudadanos como los protagonistas de la construcción histórica. Y el dato duro, el 21 perdió la elección Morena. Hay datos duros que sacan. Para la elección de diputados perdió la elección Morena. Así es. Ahora, mi pregunta va en el sentido con, para mí dice mucho más que una encuesta, una persona que le ha tocado vivir la historia política del país, que ha gobernado un estado muy complejo como es Morelos, que conoce a los tres personajes fundamentales, Xóchitl, Claudia, Andrés Manuel. ¿Cómo ves tú, cómo avisoras, digamos, los escenarios hacia adelante? Mira, yo creo que se está creando un fenómeno muy interesante. En primer lugar, como decía Gastón, ¿por qué tanto simpatía? Porque el presidente tiene un sistema de propaganda territorial y en su mañanera famosa, ¿no? No es una conferencia de prensa, es una manera de hacer propaganda, descalificando, polarizando, ¿no? Victimizándose. Sí, es venta, es un presidente que es víctima de todos, ¿no? Son conspiraciones contra el presidente ahora, ¿no? Antes era contra el candidato que quería ser presidente. Imagínate también otro fenómeno que está ocurriéndonos, que las encuestas se convierten en instrumentos de la propaganda. ¿Sí? ¿Por qué esas cifras de 50% de Morena que están fuera de toda lógica? Porque hay un dato duro, lo que tú dijiste, Federico. La mitad se niega a contestar y la otra parte no decide aún su voto. Entonces, ¿cómo puedes tú establecer a partir de esa realidad estadística que ese va a ser el escenario de la elección? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque lo estás usando para derrotar de antemano el ánimo de los ciudadanos. Y está funcionando para muchos. No, Eso yo estoy observando ahorita y la propia sorpresa fue que la gente esperaba una Xóchitl en el debate muy fuerte, muy bien, y no lo fue. El primero, sí. Dejó un mal sabor de boca esa primera, por la inexperiencia del debate y por la manera muy difícil. Debatir con una esfinge es muy difícil, ¿no? La esfinge
Sí, claro. Ni se mueve, ni un rictus, nada. Es una esfinge la que tienes al lado. Para debatir es muy difícil. El debate es vivo, es debate, como este que hubo anoche. Aquí, sí, claro. Muy bueno. Ahora, ¿qué tienes enfrente? Que esa realidad del segundo debate te dio la sorpresa. Okay. Y se siente el ánimo. Y esta convocatoria que hicimos para el 19, todos los grupos ciudadanos, que Xóchitl y Tahuada, que es el candidato de la ciudad, decidan ir al acto. Fue una discusión muy fuerte, pero decidimos, pues, ¿para qué le damos vueltas? Vamos a votar por ellos. La Marea Rosa, estamos con Xóchitl y con Tahuada, los que están en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Yo estoy con Lucy Mesa en Morelos y vamos a ganar también. Okay. Bueno, entonces yo voy a votar por Lucy Mesa y muchos morelenses van a votar. ¿Qué estoy diciéndote de esto? Que está apareciendo un fenómeno que yo observé. Yo empecé mi campaña 24 puntos abajo, en 2012. El último mes empaté. Ok. En el último mes. Por el debate que tuve, desenmascaré al candidato del PRI, y Peña iba muy adelante, incluso de López Obrador. Acabó en 8 de ventaja frente a López Obrador. Sí. Y legal, no había que discutirlo. El último mes. Entonces Sentí el cambio de la gente. los debates sí cambian, ¿no? Claro, Porque luego claro. nos dicen que no, ¿no? No, dicen que no porque no es determinante. Pero ¿cómo carambas no? Pregúntaselo a Diego Fernández, que entró con 5 o 7 puntos frente a Cárdenas y Zedillo, que estaban más o menos relativamente cercanos. Era más competitivo en la elección entre Zedillo y Cárdenas. Y de repente les puso una tranquiza en el debate a los dos. Y Diego se convirtió en el gran candidato. Claro, después se habla de la gran trance de Diego, de que desapareció, que se enfermó, que se quedó afónico, ¿se acuerdan? Dejó de hacer campaña. Pero ese debate, yo me acuerdo entrar a Diego como torero en un restaurante y la gente parada, puesta de pie. Hay debates que sí tienen Hay ese debates efecto. que sí. Y fíjate que no empiezan por las intenciones de voto. O sea, estos tipos de procesos empiezan por el grupo cercano, el grupo interesado en la... Y lo que dice Graco es totalmente cierto. El segundo debate cambió, dio un giro precisamente por el desencanto del primer debate. Ok, sí, desde luego. Y tuvo más auditorio incluso. tuvo más. Bueno, ha sido el más visto de todos, 16 y el millones de tercero, personas. que ese es lo importante, porque el narcocandidata plantea el tema fundamental, la captura del Estado mexicano por el crimen organizado. Sí. Tiene que decirse con toda claridad. Y de eso se trata el tercero. Y de eso se trata el tercero. Eso estoy de acuerdo contigo. De eso se trata el tercero. Sí. Y ahí no veo cómo se defienda la esfinge. Ni creo que, lo platicábamos el otro día, ni creo que no vaya a ir, aunque tuviera la posibilidad de no ir. Porque entiendo sería muy que complicado, muy difícil. Yo creo que sería... El costo sería altísimo. Altísimo, ¿no? Altísimo. No, ya ellos, ya se nota el nerviosismo. Y se nota en el jefe de campaña, que es López Obrador. Ok. Está muy nervioso, está muy agresivo. Sí, lo que hizo con Amparo Cázar. Digo, es una amenaza directa a todos. Sí, claro. Es un mensaje para que todos vean que lo que soy capaz, es lo que no voy a dejarles. Un mensaje de intimidación. De intimidación que tiene que ver más allá de Amparo, ¿no? Sí. Claro. Oye, Federico, en este par de minutos que nos quedan para irnos despidiendo, se nos fue muy rápido el programa. ¿Cómo quieres cerrar? Bueno, lo primero que yo diría es que estamos ante un proceso electoral inédito. Sí. Tienes dos dimensiones que comprometen la normalidad y también la legalidad de la elección. Sí. Por un lado, esta elección de Estado, donde el presidente orquesta toda una embestida en contra de la legalidad y además compromete la equidad misma de la elección. Y otra es la presencia del crimen organizado, como dos aspectos. Y esto a lo que nos lleva es a un tema de legitimidad, no nada más de ilegalidad, que lo tendrán que resolver las autoridades electorales y el tribunal en su momento y en el supuesto de que ganara el oficialismo. Si gana la oposición, se conjura prácticamente toda sospecha y toda controversia de carácter legal, por más que el presidente quiera o no quiera reconocer. Él es un ciudadano más para efectos del desenlace, un ciudadano muy poderoso y capaz de muchos excesos,
Pero nuevamente lo que dice Graco, la fuerza del ciudadano es muy por encima, está muy por encima de lo que puedan hacer autoridades, políticos, partidos. Pero aquí el tema está en estos escenarios de una candidata que pudiera ganar del oficialismo en condiciones de un enorme cuestionamiento social. O sea, sería un desenlace indeseable por todas las razones, pero sobre todo porque estamos ante una circunstancia de a lo mejor hay quien gobierna por un lado, pero hay quien manda por el otro. Eso es el peligro exactamente. Y lo segundo, que para mí también hay que verlo con mucho optimismo todo, ¿eh? No hay que ser pesimistas. Okay. No hay que autoderrotarnos. No, hay que tener todo el optimismo para adelante. No he visto encuestas, pero si ustedes ven, gobierno reprobado, presidente aprobado, según, ¿no? Sí. Gobierno reprobado. Segundo, no veo ninguna encuesta que gane en el Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que el escenario va a ser muy complejo y en buena hora, que la gente está pensando en el contrapeso en dado caso de que el oficialismo se impusiera con su candidato. Pero yo soy optimista. Se me hace que Xóchitl va a ser presidenta. Graco Ramírez, muy agradecidos porque nos hayas aceptado la invitación. Encantado. Y muchísimas gracias. Ya sabes que Yucatán es tu casa. Poquito calor, pero fuera de eso. No, como no es mi casa y históricamente es mi es tu zona, ¿no? parte de mi familia y mi tierra está aquí. Muchísimas gracias por tu visita, Graco. Muy agradecido. Con gusto, gracias. Federico, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues así le dejamos. Lo único que resta es desearnos a todas y todos una buena semana. Cuídense mucho. Nos escuchamos y vemos dentro de 8 días.